Bueno, en esta oportunidad tenemos invitada a nuestra colega, nuestra querida colega Laura Pereira. Laura es doctora, ella es bióloga, vino de Córdoba, ahora vive aquí con nosotros en Jujuy, donde está realizando su trabajo. Laura nos acompaña desde la primera edición de esta materia electiva, tiene mucha experiencia en la temática que va a presentar y en la temática de diversidad, así que para nosotros es un gusto que esté compartiendo sus conocimientos con nosotros. Hola Laurita, ¿qué tal? Bien, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, sin más preámbulos entonces, vamos a empezar. Yo te dejo para que hagas tu presentación y bueno, vamos conversando entre medio de todo. Bárbaro. Muy bien. Bueno, Bien. y abro entonces la presentación. Lo que van a ver conmigo, lo que vamos a estar charlando en las clases que yo esté, va a ser el tema del diseño experimental en nuestro estudio, en nuestro trabajo. En toda investigación, el diseño experimental es una parte muy importante, que a veces no se piensa mucho, pero la verdad es que es muy aconsejable y hasta necesario que se plantee antes de comenzar cualquier investigación. Y bueno, tiene estas partes, el diseño experimental. Comienza con el planteo de objetivos e hipótesis, el registro de datos, el análisis de esos datos y la interpretación y presentación de los resultados. Entonces conmigo vamos a estar viendo estos 4 puntos en particular. Vamos a empezar entonces con el planteo de los objetivos y de las hipótesis. Bueno, en ecología y en estudios científicos generalmente se utiliza un método científico, toda investigación, el cual, bueno, va a constar de distintos pasos, ¿verdad? Y bueno, toda investigación, ya sea en biología, en ecología o en otras áreas de las ciencias, comienzan con una observación. Generalmente una observación de algún sistema o de algún organismo, en nuestro caso, que nos genera una pregunta, ¿no? Y esa pregunta nos lleva al planteamiento de un problema. Esta observación no necesariamente es objetiva, o sea, al revés, es subjetiva. Va a depender muchísimo de la experiencia del que observa, de los intereses, del conocimiento. Entonces, es necesario que el diseño experimental esté bien formulado para lograr que toda la información recabada de nuestra investigación en base a esa observación sea lo más certera posible. Entonces, generalmente, desde esta observación y en base a, bueno, perdón, acá tenemos, por ejemplo, nosotros les vamos a plantear acá una situación que, bueno, Nelly con su equipo vienen trabajando hace unos cuantos años en el estudio de la diversidad de macroinvertebrados acuáticos en el río Sibisibi. Entonces ellos observan que a lo largo del río existen distintos grados de urbanización. Y de alguna manera ven que es posible, dado los antecedentes que se conocen del grupo de macroinvertebrados acuáticos, que la diversidad de estos vaya variando en relación a estos grados de urbanización, ¿sí? Entonces esa sería, por ejemplo, una observación que podemos tener acá. Entonces, de esa observación se nos pueden plantear un montón de preguntas, como por ejemplo, si es que las características físico-químicas del agua, todo a lo largo del río, en esos grados de urbanización van a variar, van a ser distintas. Después, otra pregunta es si la distribución de estas comunidades de macroinvertebrados acuáticos también va a variar, si hay algún patrón relacionado o definido. El segundo es si este patrón o estos cambios en la diversidad que observamos, tanto alfa como diversidad beta, va a tener alguna relación con estos sectores del río que presentan distintos grados de modificación urbana, ¿no? Entonces esas serían como las preguntas de las cuales vamos a partir. En base a todo esto, a los antecedentes que conocemos, a este planteo de la pregunta, nos vamos a empezar a plantear unos objetivos y unas hipótesis de trabajo. ¿Sí? Esta parte es muy importante realizarla previa al estudio,
porque los objetivos son los que nos van a marcar un montón de cosas a posterior, tanto la escala de trabajo, la escala espacial, la escala temporal, lo cual a su vez nos va a demarcar cuánto nos va a abarcar los resultados, cómo los vamos a interpretar, cómo los vamos a analizar, qué análisis vamos a hacer y después al final cuál va a ser el llegue de los resultados en relación a si vamos a poder extrapolar o vamos a poder solamente describir nuestro sistema, ¿bien? Entonces es una parte muy importante y donde creo que a veces no se le presta mucha atención, pero habría que prestarle bastante atención. Bueno, Laurita, si me permites aportar, Sí. porque empezamos muy rápido y bueno. Perdón. Sí, no, pero está bárbaro. La idea es, digamos que seguramente en metodología de la investigación han visto, han practicado mucho de esto, pero lo que queríamos plantear aquí era trabajar con un ejemplo concreto ligado a la limnología aplicada, ¿no? Porque es la forma también de explicar y entender mejor un poco más los conceptos. Así que por eso vamos a referirnos a ese ejemplo, a ese trabajo sobre un lugar que conocemos bastante, como decías vos, que hemos trabajado antes incluso que se construyera el parque lineal, y bueno, continuamos con eso ahora. Bien. Continúa, Laurita. Sí, y eso, si quieren, vuelvo entonces para explicar un poquito más el sistema, no sé si te parece, Nelly, como para que se entienda un poquito más todo. Vuelvo a esto del ejemplo, como decía Nelly, este es el río Sibi, es el que atraviesa acá la ciudad. Nelly, no sé si querés contar un poquito más. Sí. Y te pediría que vos me ayudes con el cursor. Dale. ¿Sí? Eso. A ver. Claro, así lo vamos acá. Listo. Entonces, esta es una cuenca relativamente pequeña con un río que donde se denomina ahí sitio 1, digamos sería el punto desde el cual se denomina Sibi hasta la desembocadura con el Río Grande. Ahí hay más o menos unos 10 kilómetros de longitud. Es un tramo corto, por lo cual también es súper interesante, porque en esa transecta tenemos una variabilidad de situaciones ambientales que van desde una zona netamente rural, en ese punto, en la entrada de Juan Galán, hasta una zona semirural y la zona urbanizada. Entonces este río va cambiando de carácter, va cambiando en su composición, también en el grado de perturbación antrópica que tiene, ¿sí? Pero digamos que la naciente no está en Juan Galán, perdón, sino que está allá arriba en la cuenca alta, como hemos visto nosotros cuando hemos analizado la cuenca del río Yala, ¿sí? Entonces a la izquierda de la imagen, digamos, tenemos todo un tramo más río arriba hacia las nacientes, donde están diferentes pequeños arroyos que son los afluentes que van a confluir a esta zona, desde la cual recién, digamos, se llama Sibi. ¿Sí? Acá estamos hablando de una zona un poco más baja, ¿sí? Nosotros estamos entre los 1.300 a 1.200 metros en el tramo Sibi y en la zona de la naciente solo un poco más alto, ¿no? No es tan alto como en la cuenca del río Yala, donde hemos visto las nacientes a mayor altitud. Entonces, por todas estas características, ¿no? Estructurales, y por todo el planteamiento y el problema que presentaba acerca de su deterioro, es que decidimos abordar
el estudio de la calidad del agua empleando los bioindicadores y viendo cómo, o sea, si es que hubiera algún cambio, ¿no? O sea, nosotros no lo sabíamos cuando empezamos a trabajar, simplemente, digamos, conocíamos algo de la parte estructural y lo que se veía a través de los mapas. Esto que están viendo ustedes aquí, que es una foto satelital que nos muestra el paso del río a lo largo, ¿no? Desde la zona rural hasta la zona urbanizada. Entonces, bueno, eso generó una serie de preguntas que ya vamos a ir viendo y vamos a ir resolviendo en el tema. Y además hay un tema, el análisis, digamos, temporal, porque lo que estamos viendo aquí es una variación en el espacio, pero también tenemos otro componente. Así que, bueno, se va complejizando, ¿no? Pero bueno, lo interesante entonces de esto es ver si efectivamente hay alguna variación, si esas comunidades acuáticas responden a estas variaciones que estamos viendo en cuanto a la estructura. Nosotros vemos ahí una parte de la vegetación, estamos en la parte baja de las yungas, y después toda una zona completamente urbanizada, ¿no? Eso sería, digamos, como para poner ahí a tono, para entender acerca del lugar. Eso, Laurita. Claro, bárbaro. La idea es entonces plantear este ejemplo para ayudarnos a entender cómo planteamos los objetivos, cómo planteamos la hipótesis, cómo planteamos un diseño muestreo y bueno, y todos los pasos que llevan a lo que es un diseño experimental. Entonces, bueno, ya entendiendo más o menos el sistema, que como ven es re importante conocerlo, es importante entenderlo, es importante entender los organismos con los que estamos estudiando, en el sentido de que, por ejemplo, Nelly, al tener un conocimiento tan grande de lo que son los macroinvertebrados acuáticos y el uso que tienen o la utilidad que tienen como bioindicadores, es que ella al observar este sistema, este río, pudo, bueno, plantearse la idea, ¿será que, dadas las distintas características que presentan los distintos sectores del río, ¿será que estas comunidades acuáticas están respondiendo a esto, no están respondiendo a esto, están respondiendo no solo en el espacio, sino también en el tiempo? Entonces, está bueno eso de tomar en cuenta los antecedentes, ¿no? El conocimiento tanto del organismo como del lugar en donde uno va a realizar el estudio. Entonces, bueno, estas serían las preguntas que más o menos ya les mencionamos, y nos quedamos acá, en el planteo de los objetivos y las hipótesis. En la formulación de los objetivos tenemos dos tipos de objetivos más o menos generales. Uno, bueno, sería el principal, el objetivo general, que es la meta global del proyecto de investigación. Y los otros son objetivos específicos que se desprenden de este objetivo general y que serían las metas parciales del objetivo general, y generalmente lo que pretenden es detallar un poquito mejor qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr, ¿sí? Para definir, bueno, cuáles van a ser los pasos a seguir en nuestra investigación. Generalmente los objetivos tienen que ser planteados de forma bien concisa, en afirmativo, siempre empieza con un verbo en infinitivo que de alguna manera nos va a definir qué tipo de análisis o qué tipo de estudios vamos a hacer después, ¿no? Porque, por ejemplo, si decimos, qué sé yo, detallar, describir, informar, generalmente son estudios descriptivos, como lo dicen esos verbos, y va a ser más de rendir cuentas, tipo número de especies, tipo de especies, y mostrar el patrón así. En cambio, si usamos, por ejemplo, verbos que son comparar, definir relaciones, ya estamos hablando de análisis estadísticos más como un análisis de varianza o un análisis de regresión. Entonces, es muy importante elegir correctamente el verbo que defina qué es lo que queremos hacer. Si es que queremos comparar, o queremos simplemente explorar, o queremos contar, informar, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como para el pequeño resumen de lo que acabamos de decir. Delimitamos el tema de investigación en base a esta observación, ¿no? En la observación del sistema, el conocimiento del sistema, bueno,
se nos plantea una pregunta, que es la que vamos a esperar contestar con nuestra investigación, y después redactamos los objetivos a partir de esas preguntas. Entonces, por ejemplo, en base a las preguntas que nosotros hicimos y que presenté previamente, un objetivo general podría ser determinar el patrón de diversidad de especies de macroinvertebrados acuáticos en relación a distintos grados de disturbio antrópico en el río Sibi de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Como ven, es todo afirmativo, o sea, todo afirmación, con el verbo determinar y relación, ¿sí? Entonces ahí estoy por un lado que quiero determinar el patrón y por el otro lado ese patrón lo quiero relacionar con los grados de disturbio. Como objetivos particulares, planteé 4, así como posibles, que obviamente esto después se pueden ir modificando a lo largo de las clases, pero bueno, primero sería, y en base a las preguntas, ¿no? Caracterizar los sectores del río con distintos grados de disturbio en base a las características físico-químicas del agua, que esa era la primera pregunta que se nos había ocurrido, que era si estas características estaban cambiando. El segundo es describir la riqueza y composición de especies de macroinvertebrados acuáticos en sectores del río Sibi con distintos grados de disturbio antrópico. Fíjense que los detalles en el objetivo, a pesar de que a veces es como medio engorroso repetir del río Sibi con distintos grados de disturbio antrópico, es necesario porque los objetivos necesitan delimitar cuál es la llegada o cuáles son las escalas en las que vamos a trabajar. Entonces es como muy necesario decir que es el río Sibi, que son distintos grados de disturbio, es como muy necesario que sea bien detallado y a la vez conciso, ¿sí? Entonces, como dijimos, caracterizar y describir son objetivos más descriptivos. Simplemente vamos a decir cómo son las características físico-químicas y cómo es la riqueza y composición de especies. Otros objetivos particulares sería ya comparar la diversidad de especies de macroinvertebrados acuáticos entre los sectores del río y determinar si hay una relación entre esta diversidad, ¿sí?, y el grado de disturbio antrópico. Aunque parezcan ser los mismos objetivos, fíjense que no es la misma, no sería lo mismo, los análisis que podemos utilizar para cumplir estos objetivos no son los mismos. Comparar la diversidad es simplemente ver si tenemos las mismas especies en un ambiente que en otro, ¿sí? Y después la segunda es ver si estas especies que yo estoy teniendo en este ambiente se relacionan con el grado de disturbio que tiene, o sea, con estas características físico-químicas que medimos en los objetivos anteriores. Bien, bueno. Una vez que presentamos estos objetivos, que ya los tenemos bien delimitados, que mis escalas de trabajo están delimitadas, que ya las vamos a revisar un poquito más adelante, viene la parte del planteo de hipótesis y predicciones. Esto es algo clave. Las hipótesis siempre tienen que tener predicciones. Muchas veces se plantean las hipótesis sin las predicciones, o se plantean solo las predicciones como si fueran hipótesis. Bueno, es muy complicado. A mí creo que el día de hoy me cuesta todavía el planteo correcto de una hipótesis, es como que tengo que estar un buen rato pensándola, pero aunque no parezca, es una palabra. Cómo voy a proceder luego en el registro de datos, en el análisis y en entender los resultados que obtenga de todos estos pasos. Entonces, bueno, la hipótesis es una explicación posible de lo que nos está ocurriendo o lo que estamos viendo para responder a la pregunta, ¿sí? Y generalmente se basa en información previa que tenemos del sistema, tanto de la especie como del medio ambiente o de la situación en la que se encuentra. Las predicciones, por su lado, serían las consecuencias directamente observables, es decir, que se refiere a los resultados esperados si nuestra hipótesis es correcta, es verdad. Cosas que uno no puede medir directamente, no podés observar directamente. En cambio, las predicciones sí, ¿bien? Entonces, por ejemplo, creo que no puse la hipótesis, pero bueno, voy a buscar el PDF y se las leo. A ver, que la filmina de Igualmente en hipótesis el no me aula quedaron. va a Sí, estar el PDF con toda la información, ¿no? La presentación es una síntesis. En el PDF está, digamos, bien desarrollado todo. sí,
parece que no me quedó la filmina de la hipótesis. Pero bueno, les leo la hipótesis, ¿sí? A ver, que la estuvimos buscando. 4. Ahí está. Entonces, la hipótesis sería, el grado de disturbio antrópico, al generar cambios en las condiciones físico-químicas del agua, determinará la diversidad de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos en los distintos sectores del río Siri. Como pueden ver, esto directamente no podríamos observarlo, o sea, en el sentido de que determina la diversidad de comunidades de macroinvertebrados acuáticos, pero no sabríamos exactamente si fuera correcto cómo la determina, no lo dice. Entonces me van a ayudar a justamente esto que sí es observable, ¿no? Entonces, si llegara a ser que el disturbio antrópico me determina la diversidad de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, entonces yo lo que voy a observar es, primero, mayor diversidad alfa en sitios con menor grado de disturbio antrópico. Acuérdense que la diversidad tiene dos componentes. Uno es la diversidad alfa, que se refiere principalmente al número de especies que uno puede encontrar, ¿sí? Y el otro es la diversidad beta, que habla más bien de la composición de especies, es decir, que se fija en qué especies tengo presentes. Entonces, una de mis predicciones es que voy a tener más número de especies en sitios con menor grado de disturbio antrópico. Otra es mayor dominancia de ciertas especies en sitios con mayor grado de disturbio antrópico. Acuérdense que la dominancia se refiere a la abundancia relativa de las especies, ¿sí? Aquellas especies que presenten una abundancia mayor en relación a otras, tienen una dominancia. Entonces voy a tener algunas especies que van a tener más abundancia en sitios con mayor disturbio antrópico. Otra predicción es mayor cantidad de materia orgánica en sectores con mayor grado de disturbio antrópico, ¿sí? Y por último, sitios con bajo grado de disturbio antrópico van a presentar una composición de especies de macroinvertebrados acuáticos más similares entre sí que con sitios con mayor disturbio. Esas son las predicciones que planteamos así de manera de ejemplo para el tema que pusimos ahora, ¿no? Para esto de macroinvertebrados acuáticos en el río. Fíjense entonces la diferencia que tiene cómo se plantea una hipótesis y cómo se plantea una predicción. Eso es como es muy importante y lleva muchísima práctica, pero bueno, es algo que hay que tomarle, hay que realmente estar atento a cómo uno lo hace. Sobre todo porque estas predicciones, si se fijan, son resultados que yo voy a tener si logro hacer mis objetivos, ¿sí? Si yo logro con todo el alargar un objetivo, voy a poder responder si hay más cantidad de materia orgánica o no hay más materia orgánica, si hay más diversidad alfa o no. Y si yo respondo todas estas, y me da que sí, que es así, entonces mi hipótesis es verdadera, ¿sí? Realmente está afectando. Bien. Esta parte, cuando ya tengo los objetivos, ya tengo la hipótesis, mis predicciones y todo, es el registro de datos a campo. Entonces, el registro de datos tiene el diseño de estudio y la toma de datos, ¿bien? El diseño de estudio previo, cómo voy a hacer para registrar, y la toma de datos ya en campo, que eso va a depender principalmente de cuál es el organismo, qué técnica de muestreo voy a utilizar. Entonces, bueno, primero es la selección del tipo de estudio. Existen dos formas de estudiar, la experimental y la observacional. La experimental generalmente es en laboratorio, ¿sí? Generalmente tengo gran control de factores ambientales, en laboratorio, y la realidad a veces está excesivamente simplificada, porque como estoy controlando todos los factores ambientales y estoy sacando otras variables que no están en el ambiente porque estoy en un lugar cerrado, generalmente es muy simplificado. Y el observacional, que sería el que nosotros vamos a hacer, que generalmente en ecología es lo que se hace porque salimos al campo, no tenemos mucho control de los factores ambientales. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado que nuestro ambiente, entender si es homogéneo, si es heterogéneo, entender más o menos qué distribución tienen nuestros individuos, los organismos en el ambiente, ¿sí? Es como que tenemos más variables que tener en cuenta y que controlar. Claro, que como estamos medio al campo abierto,
podemos hacer nuestro estudio a una escala súper chiquita, súper microambiente, a una escala más de paisaje, a una escala global, es como que tenemos más posibilidades en cuanto a las escalas espaciales. Y la realidad a veces es excesivamente compleja, por eso que decíamos que tenemos un montón de factores ambientales, considerarlo a la hora de hacer el estudio y a la hora de entender los resultados que tenemos. Porque a veces uno, cuando empezás a ver tus resultados, es como que empezás a pensar, ah, bueno, entonces esto se debe a, y se lo limita a veces solo a los factores ambientales que uno toma, pero siempre he dado algo por alto y lo que estamos viendo, esa reacción que estamos viendo, no tiene que ver con el factor que nosotros creemos, sino tal vez son otros, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente eso va a conocer bien el sistema en el cual uno va, o por lo menos lo más que se puede. Entonces, bueno, en estos estudios observacionales, generalmente un censo, que sería, en nuestro caso estamos trabajando con diversidad de especies, es imposible hacer un censo, o sea, lograr registrar absolutamente todos los organismos, todos los individuos dentro de nuestro trabajo, nuestro espacio de muestreo, es inviable. Primero porque no hay tiempo, probablemente por dinero, y sobre todo porque a veces organismos que pueden ser muy difíciles de detectar, y seguramente a algunos se nos pasa. Entonces, generalmente lo que se hace son muestreos, ¿no? Es la toma de muestras, que se toma un número dado de muestras que sea representativa al sistema, y a lo cual uno pueda de alguna manera estimar todos los parámetros de nuestro interés para poner a prueba la hipótesis. Vamos a ver, de ir en ejemplo entonces, para entender un poquito más. Pero antes, sí, esto me parece que es muy importante, que es algo que a veces tampoco se toma en cuenta. Eh, para poder hacer todo esto de las réplicas, de que nuestra muestra sea representativa, necesitamos poder identificar estas dos unidades de trabajo. Una es la unidad experimental, que es la división más pequeña dentro del experimento, a la cual se le va a asignar un tratamiento. A tratamiento se le refiere, por ejemplo, en nuestro caso, serían los distintos grados de disturbio antrópico, ¿sí? Es la variable, que son variables independientes, que creo que más adelante le explico un poco mejor, que es la variable que a nosotros nos interesa ver si tiene una relación con nuestra variable de interés, que sería en este caso la diversidad de macroinvertebrados acuáticos. Entonces, la unidad experimental es a la cual se le va a asignar el tratamiento. Y la unidad muestral es a donde yo voy a realizar realmente la medición de mi variable de interés o variable respuesta. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este fue un ejemplo que para mí es como mucho más fácil de ver. Después, si quieren, podemos tratar de verlo con el ejemplo de macroinvertebrados acuáticos. Igual en el texto de PDF está puesto. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo este experimento donde lo que quiero ver es el crecimiento foliar. Quiero ver qué plantas crecen más o cómo crecen en relación a un sustrato con, no sé, más fósforo, más nitrógeno o algo. Sustrato A, sustrato B. Entonces, dentro de cada sustrato pongo mis plantitas y veo lo siguiente. A ver, acá está. Mi unidad experimental, o sea, cuál es la unidad más chiquita que voy a meter en el tratamiento, ¿sí? Que sería sustrato A o sustrato B, es la planta. Esa es mi unidad experimental. Ahora, ¿dónde yo voy a medir el crecimiento foliar? Es la hoja, ¿sí? Entonces, esa es mi unidad muestral. Estas serían las diferencias de unidad experimental y unidad muestral. Hay casos donde la unidad experimental y la muestral son lo mismo, ¿sí? La unidad más chiquita y donde yo voy a realizar la medición es la misma. Y en otros casos no. Esto es importante a tomar en cuenta por el tema de que las réplicas tienen que ser independientes entre sí. Acordémonos que un sistema no es necesariamente homogéneo, ¿no? Sino que hay cierta heterogeneidad. Entonces, los organismos en ese sistema es muy posible que no estén distribuidos de manera homogénea. Si yo solo tomo una muestra, no va a ser representativa de mi sistema, y si tomo dos muestras que no son independientes entre sí, o sea, no están a una distancia dada para que sean independientes, posiblemente tampoco sean representativas, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de la independencia, y por eso es la importancia de entender cuál es la unidad experimental, porque esas son las que tienen que ser independientes, ¿bien? Entonces, bueno, acá es más o menos lo que les dije. Entonces, las observaciones tienen que ser independientes.
¿sí? Pero tenés que, por un lado, ser lo suficientemente heterogéneas o separadas para captar toda la variabilidad que tengo en mi sistema, pero a la vez lo suficientemente similares, ¿sí? Para que tampoco esté describiendo algo que nada que ver. Entonces, tienen que ser homogéneos, pero a la vez independientes. Acá lo que les quería decir es esto de la réplica y la pseudo réplica. Cuando no son independientes entre sí, entonces se llaman pseudo réplicas, que no necesariamente es malo. Lo malo es cuando uno analiza los datos sin tomar en cuenta o sin entender si mis réplicas son réplicas reales o son pseudo réplicas. Porque todo en la parte estadística después se puede marcar como réplica o pseudo réplica. Y a veces las pseudo réplicas son hasta buscadas, porque por ejemplo, yo tengo trato A y trato B, pongo mi unidad experimental, mi unidad muestral, y veo que las hojas, ¿sí? de una misma planta, o sea, si yo tomo solo una hoja, no estoy abarcando o representando toda la variabilidad que tengo dentro de la planta. Tal vez las hojas que están más arriba son más chiquititas y las hojas que están más abajo, por ejemplo, crecen mucho más grandes, pero todas las hojas dentro de una misma planta se pueden denominar pseudorréplicas. No sé si más o menos se entiende. A ver, no sé si... Ahí está. No. Entonces, si yo tomo una hoja de una planta y una hoja de otra planta, las hojas dentro de la misma planta, pseudorréplicas. Si a mí me interesara esa variabilidad, meterla en mi modelo, no hay ningún problema, mientras que se lo marque en el modelo que son de la misma planta, y está todo bien. Sí se cometería error si se las toma como réplicas reales. ¿Bien? Esto, bueno, acuérdense cualquier cosa, van anotando las preguntas que tengan y las vemos después. Bien. El segundo paso es la selección de las variables. Entonces, ¿qué variables voy a querer medir? En base a objetivos, ¿cuáles son las variables que estoy queriendo medir? Tanto las de interés como las de efecto, ¿sí? O las variables independientes. Entonces, bueno, estas serían. Las independientes son las que el investigador considera responsables del fenómeno que se estudia. Y las dependientes, o variable respuesta, es la que yo quiero cuantificar, ¿sí? Para ver el fenómeno observado y comprobar si efectivamente son las variables independientes las responsables de ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la variable dependiente sería la diversidad de macroinvertebrados acuáticos, y las variables independientes, en cambio, sería, bueno, la primera, que es el factor de disturbio antrópico, grados de disturbio antrópico, y después podríamos también meter como variables independientes las variables físico-químicas. Si las vamos a medir, nuestra variable es algo continuo, si es cuantitativo o es algo cualitativo. Dentro de las cuantitativas tenemos las discretas, como el número de especies, ¿sí? O las continuas, como tamaño, peso y demás. Y las cualitativas tenemos las ordinales, que es decir, están, a pesar de que son categorías, están ordenadas de menor a mayor, como por ejemplo el nivel de disturbio antrópico, o las no ordinales, como el color, tipo de sustrato y demás. Esto es muy importante de ver cómo vamos a medir nuestras variables, o sea, cuáles son y cómo las vamos a medir. Bien, bueno, acá entonces está el resumen de cuáles serían las variables en base a nuestro ejemplo, ¿sí? Nuestra variable de respuesta, como dije, era diversidad de macroinvertebrados acuáticos, que la vamos a medir como número de especies o con algún índice de diversidad que tome abundancia relativa. Y las variables independientes, que sería, bueno, este efecto entrópico y las físico-químicas, pero también tenemos esta que engloba todo esto, que la podemos hacer como categórica, ordinal, en donde decimos grado de disturbio antrópico como un todo, ¿sí? Bien. Después vienen los métodos de registro de datos. Esto, tenemos dos partes acá. Una, que bueno, yo se les digo ahora, y la otra que sirve pedir a Nelly ayuda, que serían las técnicas de muestreo. Pero por un lado, primero, vemos esto de diseños o tipos de muestreo, ¿sí? Tipos de diseño de relevamiento. Como dijimos anteriormente, generalmente los organismos no van a estar ordenados de manera homogénea en el espacio. Entonces es necesario ver cómo vamos a tomar las muestras, cómo las vamos a poner tanto en el espacio como en el tiempo, para conseguir una muestra representativa y poder así responder nuestros objetivos. ¿Bien? Entonces,
En este caso, en el caso de este ejemplo, dijimos que tenemos distintos sectores del río con distintos grados de disturbio antrópico. Cada uno de esos sitios, para mí, sería la unidad experimental, ¿sí? Dentro de estas unidades experimentales, lo que vamos a hacer, necesitamos como una especie de réplica, que ahí es donde esto estaría en discusión, si realmente son réplicas o son pseudo réplicas o cómo las vamos a tratar. Porque de lo que veíamos con él y me pareció bastante interesante, Río tiene como dentro del tenés la zona más bien del borde, donde no tenés mucha corriente, tenés más vegetación, y la zona más bien del medio, en mucha corriente, hay generalmente menos vegetación, hay más piedras, ¿no? Entonces, ahí esa heterogeneidad necesitas de alguna manera controlarla para meterla en el ambiente, porque claramente no vamos a encontrar lo mismo en el medio que en los bordes. Entonces, en el caso del año pasado, cuando los chicos hicieron el relevamiento, elegimos la parte del medio. Si nosotros quisiéramos usar los dos, tenemos que hacer un diseño que se llama en bloque, en donde consideramos la diferencia en el ambiente de estas dos zonas y tomamos réplicas tanto de los bordes como del centro. Bueno, el año pasado lo que hicieron es eso, solo tomar del centro. Entonces ahí, de alguna manera, homogeneizamos un poquito más nuestro espacio de trabajo, nuestro espacio de muestreo. Claro. Dentro de este centro se tomaron... Sí, me resulta. Sí. Sí, sí, ¿Nelly? claro, porque Ah, nosotros determinamos unos sitios de muestreo, entonces en cada sitio, como hemos visto en la teoría de ecología de ríos, hay diferentes hábitats, ¿no? Podemos encontrar zonas más quietas, los denominados pozones, o los rápidos, ahí donde la espuma se ve cómo se origina por el choque del agua con las rocas, y una zona intermedia, como mencionó Laura, que son las correderas. Entonces, claro. la metodología estándar, o sea, cuando yo no quiero trabajar diferenciando cómo es la comunidad en cada uno de estos hábitats, sino que lo que yo quiero ver es el efecto de la perturbación. Y entonces para eso decidimos trabajar con el hábitat estándar que engloba, digamos, una muestra de la comunidad que hay en ese lugar. Esto ya por bibliografía se ha establecido que el hábitat de corredera es como el más representativo para este tipo de estudios, ¿sí? Entonces, por eso, en un tramo de 50 metros, determinamos 3 sitios, pero los 3 tenían que tener las mismas características, ¿no? Que ser un hábitat de corredera. Entonces ahí estábamos, digamos, estandarizando, homogenizando esa característica del hábitat. Eso. Claro, eso es lo que mencionábamos de intentar que las réplicas sean lo suficientemente homogéneas entre sí como para no meter ruido, pero a la vez suficientemente heterogéneas, o sea, independientes, como para captar la variabilidad dentro del sistema, ¿no? Así es. Entonces, como decía Nelly, si en el río tenés segmentos que vos ya de por sí ves que son distintos y que seguramente albergan distintas condiciones, distintas comunidades, está bueno esto. Bueno, delimito cuál es mi zona de estudio para homogeneizar un poquito lo que yo estoy estudiando, o sea, las características, las condiciones, pero dentro de ese sí voy a tomar réplicas independientes, ¿sí? Que serían estos 3 cuadraditos, ejemplificarían las 3 réplicas que tomaron los chicos en cada segmento del río, ¿no? Y eso, bueno, no sé si ahora explicamos un poco las técnicas de muestreo o eso lo van a ver tal vez más adelante ustedes. Eso lo han visto acá Ah, trabajando con la red Server, ¿sí? Lo bárbaro. hemos visto y bueno, lo vamos a seguir viendo después, pero los métodos para la obtención de la muestra ya lo hemos visto.
Bien, bárbaro. En el caso del CBCB, como es un sustrato pedregoso, es piedra, entonces ahí utilizamos la red Sarber. Si Bien, fuera un sustrato blando, como vamos a ver, por ejemplo, en el trabajo que hemos hecho en los ríos afluentes del Salar de Olaroz, que son ríos arenosos o que tienen limo, arcilla, que son de un sustrato blando, suave, con la red solamente puedo mostrar lo que está en la superficie, pero para mostrar lo que está metido en ese fango, yo necesito un tubo especial que me va a permitir extraer un volumen conocido de ese sedimento. Pero en el caso del CBCB, trabajamos con red. Es una bárbaro. muestra cuantitativa, ¿sí? Eso también. Nosotros muestramos un cuadrado de 30 por 30 centímetros y entonces extraemos todos los organismos que quedan atrapados en la red de esa área. Bárbaro. Entonces van a tener datos no solo de riqueza de especies, sino de abundancias relativas. Eso Así es. está peor, bárbaro. La independencia de las distintas réplicas, en este caso de los cuadraditos, va a depender muchísimo del organismo. Es decir, eh, la distancia entre dos puntos que vamos a seleccionar para hacer el relevamiento de estas dos unidades muestrales experimentales va a depender muchísimo del organismo. Por ejemplo, en ranas, que es el grupo donde yo trabajo, generalmente los cuerpos de agua tienen que estar distanciados por más de 800 metros o 1 kilómetro, como para poder considerarlos independientes entre sí. Tiene que ver muchísimo con la capacidad de movimiento que tienen los individuos, ¿no? Porque en aves o en murciélagos o en bichos que vuelan, esas distancias generalmente son mucho mayores. En macroinvertebrados acuáticos, me parece que las distancias que toman, que no me acuerdo bien cuánto era, pero eran unos cuantos metros, podrían llegar a ser consideradas como muestras independientes, Claro, entre ¿no? sitios de muestreo se estila 1,5 kilómetros de distancia entre sitios. Y después, dentro del tramo, es una distancia de 20 metros aproximadamente. Claro, Son especies bastante sésiles, ¿sí? Algunas se dejan arrastrar por el agua, pero lo que nosotros atrapamos es lo que está adherido a las rocas. claro. Claro, entonces estas ya podrían ser consideradas tres réplicas de esta condición de grado de disturbio urbano, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que vamos al campo, que hacemos el registro de datos, que ya tenemos todo, generalmente se aconseja hacer una planilla de campo, una tabla, algo para facilitar el registro de datos a campo, que esto es algo que por lo menos yo no aprendí, después aprendí con la experiencia, ¿viste? El cometer errores y volver a intentar, que es re importante hacer una planilla de campo, porque a veces uno se olvida de tomar datos o te olvidas de registrar algo porque en el campo, viste, entre una cosa y otra. Entonces está bueno hacer a priori una planilla donde pongas, qué sé yo, la fecha, la hora, quiénes estuvieron relevando, en dónde, bien detallado todas las características que uno quiere medir de oxígeno, pH, materia orgánica, qué método de muestreo se hizo, y todas características que sean, o sea, que necesites tomar a campo, está bueno hacerlo en una planilla, sobre todo porque después, cuando uno vuelve hacia la computadora, empezar a analizar los datos, es un poquito más fácil si ya la tenés planificada esta planilla de campo como para pasarla a la planilla de Excel para empezar los análisis. Así que esto es como un pequeño consejo que les doy de Sí, organizar la planilla es una los datos. guía, ¿no? Es una guía porque en el campo, bueno, hay salidas, hay muestreos que son como más tranquilos que otros. Y entonces, en los Claro, muestreos más tranquilos, vos tienes más tiempo como para organizarte y recuerdas más. Pero cuando estás en situaciones extremas o cuando eh, tienes apuro del tiempo o a veces estás apunado, si vos no tenés la guía, vos te olvidás. Incluso te olvidás teniendo la guía. Nos ha pasado que, por ejemplo, en esas muestras de puna, en alguna guía faltaba el dato de la altitud.
claro. No está, no se tomó. No se tomó simplemente. Felizmente que, bueno, eso se puede obtener con una imagen. Hay cosas que son salvables, pero por eso también la responsabilidad del llenado de la planilla a veces no es suficiente que caiga en una sola persona, sino que sean dos las que se acompañen y vean y se complementen lo que el otro no ve. Porque, Claro. como te digo, puede ser el viento, estás preocupado en sostener la hoja para que no se te vuele y eso ya te distrae. El frío, estás apunado, hay mucho sol y te refleja y no puedes ver. Es increíble, ¿no? Cuando estás en el campo ahí te das cuenta. Entonces, Ahí te das la cuenta. planilla es una guía, pero siempre hay que ayudarse también. Claro, sobre todo porque el esfuerzo que nos hace salir al campo, tomar los datos, que te mojas, que esto, que caminar, el cansancio. Cuando volvés a tu planilla de Excel y empezás a pasar y te das cuenta que te faltó tomar la temperatura del ambiente, que tal vez, que es algo que ya fue, si no lo tomaste en el momento del muestreo, no lo vas a poder tomar después, es posible que te arruine ese dato. Entonces todo ese esfuerzo medio que queda en la nada por falta de uno o dos datos. Como dice Nelly, a veces es súper rescatable porque, no sé, altitud o el punto GPS uno lo puede definir, pero a veces son datos que no hay forma, o sea que no lo podés volver a tomar, que era algo que había que tomarlo en ese momento o no. Así que eso está bueno tomar en cuenta y bueno, hacer como el ejercicio de armar una planilla para el campo. Esto que pongo de normalmente las variables se colocan en columna y las unidades de muestreo en fila, está bueno intentar hacer eso, porque después a la planilla de Excel, así es como se tiene que pasar los datos, ¿sí? Es como que para la planilla de Excel, sí o sí tenés que armar una tabla madre o tabla general con absolutamente todos los datos, observaciones, todo, y después de la cual podés ir sacando y modificando esa tabla para los distintos análisis. Pero para que eso sea fácil, siempre te conviene colocar las variables como temperatura, humedad, riqueza de especies y demás en columnas y que cada fila corresponda a cada unidad de muestreo, a cada observación. Entonces, que la planilla del campo esté organizada más o menos así, ayuda después a que cuando uno pase esa planilla ya al Excel, haya menos error de transcripción, ¿no? Entonces, eso está bueno ir organizando los datos de esa manera. Bueno, y el siguiente sería el análisis de datos, que ese ya lo veríamos en la próxima clase. ¿Sí? Que más o menos como un resumen de lo que sería es, bueno, evaluar el esfuerzo de muestreo, sería caracterizar y comparar la diversidad alfa y beta de estos macroinvertebrados acuáticos y relacionarla con las variables independientes, que serían estas variables físico-químicas, ¿sí? Y bueno, acá pusimos este 4, por ejemplo, como algo que podríamos hacer ya en el tiempo, es comparar las comunidades de macroinvertebrados en el antes y el después del parque lineal, por ejemplo, si no tuviera los datos. ¿Sí? Así que bueno, continuará. Eso sería el final de la charla. Sí, también para complementar ese cuarto punto, bueno, Sí, finalmente ha sido parte de un trabajo que van a presentar los chicos en estas jornadas, ¿no? Parte sí, de los resultados. Así que vamos a continuar porque, bueno, voy adelantando un poquito, porque el próximo trabajo quizá que constituya la otra evaluación parcial tiene que ver con la diversidad. Ahí hemos estado eh, charlando con Laura, hemos estado pensando, porque es un tema muy interesante y además dedíquense al tema que se dediquen, les va a servir y está buenísimo que podamos aplicarlo en un ejemplo, en algo, digamos, conocido. Entonces, eh, pero eso, bueno, vamos a continuar después. Entonces, sí, cualquier consulta, ustedes después de ver este video, la anotan y ya después vamos a coordinar para encontrarnos con Laurita nuevamente y para resolver, digamos, las dudas que puedan salir. Pero bueno, ambas pensamos que esto también se va resolviendo en el hacer, ¿no? Porque ahí es donde tú te sí, enfrentas
a los problemas. Evidentemente, este año no vamos a ir al río, no vamos a ir a tomar la muestra, pero bueno, vamos a trabajar con algunos datos, con otros temas que son interesantes y complementarios también. Pero bueno, esperamos que todo esto a ustedes les pueda servir mucho. Muchas gracias, Laurita. Sí. Muy clara, concisa. Yo en un momento ya pongo este video en el aula virtual con los PDFs para que esté todo el material completo, así ustedes lo pueden consultar. Muchísimas gracias, Laurita. Bárbaro. Voy a tenerla. Y ya saben, cualquier cosa entonces me preguntan después. Cualquier consulta, algo que no haya quedado claro, o hasta cualquier sugerencia, comentario que tengan, me lo hacen la próxima. Sí, seguramente nos vamos a estar encontrando ya en sincronía y